Una entrevista diferente, desde luego en la tarde de hoy la que os vamos a acercar. Podemos charlar con Antonio Salas, que viene a presentarnos esta novela suya de Operación Princesa. Desde luego, una vez más, el periodista y el investigador no nos va a dejar indiferentes. ¿Qué nos aportas, Antonio, en este nuevo libro de Operación Princesa? Es la primera vez que en lugar de hacer un ensayo cerebral, un torrente de datos exclusivamente planteando la información, ahora soy un poco más ambicioso y quiero que el lector llore, que ría, que viva, lo mismo que los personajes, y el planteamiento es como una novela, como una narrativa. Eso te da mucha más libertad para describir cosas que no puedes describir en un ensayo, y sobre todo, y es una de las cosas más gratificantes, para dibujar el final que tú querrías para todos los corruptos, ¿no? Eso es algo que también solo se puede hacer en una ficción, ¿no? Es difícil calcularlo. Quizá un 90% de información de datos reales y un 10% de ficción, o un 80-20, porque todos los personajes están inspirados en personajes reales que yo he conocido, todas las situaciones. Hay 5 tramas que finalmente convergen en una con muchos datos, y el uso, el comodín de la ficción es lo que te permite que el lector no decaiga entre ese afluente, ese torrente enorme de información y de datos reales, ¿no? Y además tiene la aliciente de que son personajes reales, personajes, algunos realmente sorprendentes, como la testigo protegido que inspira el personaje de Alexandra Cardona en la novela, que es la joven de origen latinoamericano con formación universitaria en su país, que llegó a España en una de las redes de trata de blancas que todos los días traen chicas a Europa, pero que con su testimonio y su denuncia provocó una reacción en cadena que hizo tambalear, que hizo que se imputaran a cientos de policías, empresarios, políticos de todos los partidos, que provocó el arranque de varias operaciones policiales que se han ido desglosando en otras operaciones debido al volumen de casos de corrupción que se descubrieron, y lo gratificante es que se trata de un personaje real, de una simple chica que con su testimonio y su denuncia hizo que se tambalearan los cimientos de muchos partidos políticos. Pues todo lo que no pude contar en el año que trafiqué. El año que trafiqué es una investigación periodística, un ensayo en el que solo hay información. Aquí es mucho más ambicioso y mucho más duro de digerir en algunos momentos, porque se trata de lo que está más allá de los datos, ¿no? Se trata de que tú vivas como lector cuál es el periplo desde que una chica es captada, y cómo es captada y por qué es captada en cualquier país de los que proveen del mercado de la carne a los burdeles europeos, cómo es el viaje, toda la letra pequeña de lo que ocurre en ese viaje, cómo es el primer día en el club, cómo es el primer cliente, cuáles son las reglas a las que tienen que someterse dentro del club, cómo es la vida diaria, el día a día. En esta nueva investigación me encontré con cosas que es que no me podían imaginar. Me he encontrado con chicas que empiezan a trabajar en los clubs siendo menores. España. Me he encontrado casos de clubs en los que trabajaban juntas madre e hija. Me he encontrado un caso, solo uno, de un mismo club en el que trabajaban madre, hija y nieta. Tú te puedes imaginar lo que es eso, ¿no? Que estés trabajando en un burdel con tu madre y con tu abuela y con tu hermano, que también forma parte, el hermano trabajaba de camarero. O sea, me he encontrado con muchas cosas que no me podía imaginar en el año de tráfico con mujeres, y que aquí son parte del escenario, no son el objetivo del libro, sino que son parte del escenario en el que se dan los pasos previos que terminarán
con toda la trama de corrupción política, empresarial y policial, que precisamente se conocieron gracias a la denuncia de esta protagonista. No me he esforzado mucho en disimularlos. Si ves un personaje que se llama Moncho, pues a lo mejor es que se llama Ramón. Si el personaje se llama Pepe, pues a lo mejor se llama José. No me he esforzado mucho en cambiarlos. Son perfectamente identificables para quien esté un poco al hilo de la actualidad, y además con todas las informaciones que se dan de ubicación, fechas, partidos políticos, son muy fáciles de reconocer al primer vistazo. Y a mí me ha sorprendido. Supongo que al lector también le sorprenderá las dimensiones de la corrupción. Van mucho más allá de lo que podíamos imaginar, y además todo está muy relacionado, más de lo que yo jamás habría sospechado, con el narcotráfico. El narcotráfico es el que controla, el que delimita y define la economía mundial. Los cárteles del narco, sobre todo en Colombia antiguamente, ahora ya en Bolivia, en Perú, que no son los nuevos exportadores, y sobre todo México es país clave, porque México siempre ha sido un país de paso de la droga hacia Estados Unidos, pero con el descenso del consumo de cocaína en Estados Unidos ha empezado a mirar al mercado europeo. Y ya no solo se trata de un intermediario, sino que han empezado a plantar sus propias cosechas, y sobre todo ha surgido un nuevo fenómeno que yo esbozaba simplemente de pasada en el año que trafiqué por haber tenido contacto con algún narco mexicano, que son las drogas químicas, la metanfetamina y las drogas de laboratorio, que se distribuyen ya para la gente joven en casi toda Europa. Es tantísimo el dinero que genera el narco, son miles de millones de dólares. Con una sola operación, con una sola descarga, se consiguen cantidades de dinero tremendas. El problema es el blanqueo, volver a introducirlo en el sistema económico legal, digamos. Y ahí es donde entra lo verdaderamente interesante de la trama. Cómo se utilizan distintas estrategias legales para blanquear el dinero de narco. ¿Podemos hablar, por lo tanto, Antonio, que uno de los principales negocios para blanquear dinero podría ser el fútbol? Todo el deporte, en general, es una de las grandes herramientas para el blanqueo de capitales, especialmente el fútbol. Fichajes, concesiones publicitarias. Hay ya unos cuantos casos flagrantes, no voy a descubrir nada nuevo, que llegaron a los titulares de los medios de comunicación. Y lo más triste es que para los aficionados de esos equipos en concretos, en el fondo no importa. En el fondo, probablemente a los hinchas de Liverpool no les importaba demasiado que un conocido capo ruso comprase el club, y los negocios no les importaba de dónde sacaba el dinero cuando compró el club, como no le importaba a los seguidores del Rayo Vallecano antes del escándalo de Nueva Rumasa de dónde sacaba el dinero Luis Mateos, o no les importaba a los hinchas del Atleti de dónde sacaba el dinero Jesús Gil antes del escándalo de la Operación Malaya, ¿no? El mundo del fútbol es una de las grandes puertas para el blanqueo de capitales, a pesar de que, claro, a los aficionados no les preocupa demasiado. ¿Nuestro sistema policial podemos decir que es corrupto? Quiero pensar que no, como sistema. Pero ese no es ningún secreto, que hay muchos policías corruptos, que algunas operaciones policiales han desentramado redes de corrupción policial muy seria. Y es un tema que a mí me ha preocupado mucho, porque yo fui víctima en Diario de un Esquín precisamente de ese problema de la corrupción policial. Un alto mando del Cuerpo Nacional de Policía, responsable del grupo de tribus urbanas en Madrid, fue el que me delató a los Hammerskin, el que le dijo a los Hammerskin y a Ultrasur que tenían un policía infiltrado. Por tanto, yo de alguna manera he sido víctima también de eso, ¿no? Pero como a mí no me basta con conocer un hecho, sino que quiero entenderlo, y hasta que no lo entiendo, como no tengo un jefe que me dé una fecha de entrega, yo puedo prolongar las investigaciones hasta cuando yo decida, 6 años, 3 años, 4, lo que haga falta. Ahora creo que ya entiendo lo que está pasando. Cuando ven el dinero que mueven ciertos personajes del crimen organizado, cuando los sueldos de un funcionario van mermando con la crisis económica cada vez más, cuando le retiran los moscosos, cuando se retiran pagas extra. Si antes no era difícil conseguir sobornar o comprar policías, ahora para los capos de narco están de ganga, ¿no? A precio de saldo es mucho más fácil, lo cual va a traer muchos problemas de aquí a unos años de corrupción policial. Pero entiendo que para muchos funcionarios
sobre todo cuando se acercan al mundo de la prostitución, por ejemplo, los hombres tenemos esa debilidad, o cuando se acercan al mundo del narco y el dinero que mueve, que es brutal, ¿no? Es inimaginable la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico, a veces caigan en la tentación y sobre todo, y ese es el problema más grave, si ven que todos sus compañeros lo hacen como algo normal, cuando una persona socializa un comportamiento porque todos sus referentes, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, lo hacen, podemos llegar a justificar las cosas más terribles, ¿no? Y el problema de la corrupción es que es un virus contagioso. Eso es lo bueno de este trabajo, ¿no? Que no se limita a un reportaje, sino que tiene unas ciertas repercusiones policiales y judiciales, y eso es gratificante, ¿no? No tanto como los emails o las cartas de chicos que dejan el movimiento nazi después de leer en esquina, o chicas o clientes que dejan la prostitución después de la narcotráfico. Incluso recibí emails de aspirantes a yihadistas que se iban a ir a un campo de entrenamiento en el Líbano y que después de leer el palestino lo dejaron. Pero no porque el lector recibe mi trabajo con unos meses de retardo. Es decir, cuando el libro llega a las librerías, yo ya estoy en la siguiente investigación. Cuando en el verano del 2009 yo había terminado la investigación del palestino y estaba redactando, ya había creado el perfil, la identidad que ha estado operativa estos años para realizar Operación Princesa. O sea, para cuando el libro llega a las librerías, yo ya estoy metido en la siguiente investigación. Nos conocemos desde hace muchos años y comenzaste siendo freelance, aportando tu capital para tus investigaciones. A día de hoy, ¿cómo ha cambiado esta película? ¿Sigues igual? Y ahora sigue igual, con la ventaja de que toda la operación, todos los viajes, Europa, América, de Operación Princesa, todo se ha costeado con los libros del palestino, igual que el palestino se costeó exclusivamente con los ingresos del año que trafiqué con mujeres. Yo siempre digo que no le debo fidelidad ni explicaciones a nadie más que a mis lectores, porque son mis únicos jefes. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja, no depender de, o no trabajar para ningún grupo editorial o para ninguna cadena de televisión, para ningún medio. Lógicamente no tienes los recursos ni legales ni económicos que te puede ofrecer un medio, pero tienes una independencia absoluta. Sí, bueno, de hecho ya estoy en marcha, pero no por una vocación kamikaze en absoluto, ¿eh? Le tengo mucho apego a mi piel, solo tengo una, y no se trata de una vocación, pero ciertos temas de gran preocupación y de gran repercusión social, si quieres tener la oportunidad de comprenderlos, no solo de informar sobre ellos, sino de comprenderlos, yo pienso que solo se puede hacer desde dentro. La historia del periodismo encubierto, desde Nelly Bly, por ejemplo, que fue la primera periodista encubierta de la historia, que se hizo pasar por enferma mental para meterse en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos y disparó las ventas de los periódicos americanos con ese testimonio, ¿no? Hasta Howard Thompson, que es el inventor del periodismo gonzo, o Walfred, el alemán que escribió Cabeza de Turco, que es un referente también. El periodismo encubierto te da la posibilidad no solo de conocer un fenómeno social, sino de verlo desde dentro, como uno más. Por eso, cuando se publican los libros, tú no estás en mis libros, yo no hago juicios de valor, no juzgo a las personas, ni siquiera a los criminales, delincuentes, terroristas que he conocido, sino que intento entenderlos. Y solo termino la investigación cuando tengo respuestas a todas las preguntas que yo me he hecho. Y cuando les comprendo, lo que no significa que les justifique, es cuando puedo explicar cómo funciona, cuáles son los porqués de esos mundos, ¿no? Eso es lo que hace que muchos lectores que forman parte de esos grupos de crimen organizado, de grupos ultras, al sentirse identificados se den cuenta del error que están cometiendo, y por eso recibo tantos cientos y cientos de cartas de gente que ha dejado esos grupos violentos después de leer mis libros. Ese es el lado bueno de este trabajo. Todos tenemos nuestra vanidad y a veces te da la tentación, te gustaría poder decir, bueno, sí, soy yo.
para bien o para mal, piensas que merece la pena, ¿no? Cuando puedes asistir a la detención de un personaje como Brian Sony en Murcia y toda la organización que se desmanteló, te da la sensación de que merece la pena. Entonces quieres seguir haciendo este tipo de trabajo y, lógicamente, no puedes dedicarte al periodismo encubierto y tener un rostro conocido. Hay periodistas que lo han intentado, por ejemplo, el británico Donald McIntyre hizo trabajos brillantes como periodista encubierto con cámara oculta, es un perfil muy parecido al mío, hizo reportajes sobre los hooligan en Inglaterra, sobre el crimen organizado, las mafias, pero luego quiso también recibir el lógico reconocimiento que merecía su trabajo y se convirtió en un personaje muy mediático en la televisión británica, y ahora se lamenta de que ya no puede volver a ponerse una oculta y ya no puede volver a hacer trabajo encubierto. Lógicamente, no puedes tener fama y trabajar encubierto al mismo tiempo. Cuando recibes un email, por ejemplo, de un piloto de Iberia, que después de leerse El año que traficó con mujeres me decía que él cada vez que aterrizaba en Madrid, en Barajas, iba a la casa de campo a consumir prostitución, y que después de leerse El año que trafiqué con mujeres seguía volviendo a la casa de campo cada vez que hacía escala en Barajas, pero con termos de café caliente para las chicas. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología para tus investigaciones? Nos conocemos de hace muchos años y llevabas antiguamente pues algunas cámaras infiltradas, además precintadas en el cuerpo. A día de hoy, ¿cómo ha evolucionado esto y cómo te facilita a ti la tarea como investigador? La revolución digital es la muerte de la intimidad. En Diario de un Esquín yo recuerdo llegar a utilizar microcámaras incrustadas en la bomber, en la cazadora de Skinhead, pero que enviaban la señal a un magnetoscopio enorme que tenía que llevar casi atado al estómago, con una autonomía de 90 minutos, lo que dura la cinta y la batería, o equipos más sofisticados que utilizamos en El año que trafiqué con mujeres, con emisores de radio para poder llevar solamente la microcámara y el micrófono, y que la señal de radio registrase en un equipo que dejabas en el coche o en un bolso la grabación. Pero con la llegada de la tecnología digital, el tamaño de los objetivos y de los sistemas de grabación ha disminuido mucho. Se ha sustituido las microcintas o las cintas de mini DV por memorias micro USB, por ejemplo, con lo cual hoy en día en cualquier objeto, en cualquier prenda, es susceptible colocar una cámara oculta. Eso nos facilita el trabajo, evidentemente, pero implica el final de la intimidad. Hay tecnologías prácticamente indetectables. Una cruz céltica, la nueva esvástica. Buena lección. Tú no puedes hacer un reportaje de infiltración en los cabezas rapadas sin asumir unos ciertos riesgos, porque el problema de llevar la cámara oculta, sobre todo con estos equipos anteriores, es que si te la tocaban y te la pillaban, no había justificación, no había excusas, no había explicación. Tendrías un problema. Ahora con la tecnología digital, ese riesgo de que descubran el equipo de grabación se ha minimizado, a menos que seas muy experto y que estés muy familiarizado con los sistemas de grabación. A veces cuando hablas de esto, claro, da la sensación de que estás contando las batallitas del abuelo. Pero lógicamente si te pasas 6 años siendo el webmaster de Carlos el Chacal, por ejemplo, fue el terrorista más legendario hasta que apareció Bin Laden. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Los camaradas blancos no tenían la experiencia, pidieron ayuda. Estábamos en plena batalla aquí, no podíamos pasarme unos meses allí para preparar eso Madrid. Y los muchachos lo hicieron allá, los conozco, y después los entrené también. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Se sabe que hay vascos que se han convertido. Hay un tipo militante de esa organización terrorista que hay allá en el País Vasco. Uno de ellos se convirtió al Islam hace unos años de eso. Lógicamente, el viaje a México, un México convulso como el que hay ahora, terrorífico, con una guerra civil a 7 bandas, a 8 bandas, los 7 grandes señores de la droga, junto con el gobierno, con el ejército de gobierno legítimo. Lo que hay en México es una guerra y están ocurriendo cosas que yo no había visto jamás, terroríficas. Pero
yo evidentemente era muy prudente. Situación así que me haya sorprendido, de un riesgo inminente que me haya sorprendido, ha sido, por ejemplo, y es algo que tampoco podría haberme imaginado nunca, volver a encontrarme en Operación Princesa con viejos camaradas de Hammerstein, del movimiento neonazi, en cuyo juicio yo declaré como testigo protegido y que ahora formaban parte de clubes de motoristas, de bandas de moteros con las que yo he estado conviviendo con no, afortunadamente no, si no, no estaríamos aquí hablando de eso ahora. Fue una sensación sorprendente, ¿no? Encontrarme y descubrir esa evolución que yo no sospechaba y que la tengo muy documentada, de cómo muchos viejos o muchos jóvenes skinhead en su día terminan después en el mundo de los clubes de motoristas, que tienen una estructura, una jerarquía que recuerda un poco al mundo de los, por ejemplo, de los Hammerstein. ¿Has visto la muerte de cerca? Es la bala que todavía conservo del nudo corto que me pasó rozando la rodilla. Eso sí estuvo muy cerca durante el año que trafiqué, ¿no? Tanto en esta investigación en la que yo, digamos que mi tapadera, cuando tú te dedicas a este tipo de periodismo, con el paso de los años vas adquiriendo unos conocimientos y unas habilidades que no se enseñan en la Facultad de Periodismo, cosas que vas aprendiendo. Todo lo que aprendí en Venezuela en el manejo de armas, en los campos de adiestramiento, que no sospechaba, digamos que lo reutilicé ahora para crearme el perfil de un traficante de armas, de un mercenario que trabaja con distintas organizaciones y que está muy familiarizado con las armas de fuego. Así que no había disparado tantos tiros en mi vida, me he hartado disparar tiros, pero afortunadamente no me los han disparado ni en esta ocasión. Gilbert, ¿cómo estás, hermano? Mire, Gilbert, te voy a preguntar algo. ¿Cuándo va a haber entrenamiento de comando abajo en La Guaira? ¿Ah? Yo necesito entrenar a una gente, pero tú me puedes confirmar. Tengo unos hermanos musulmanes que necesitan ser entrenados también, que están aquí en Venezuela ahorita. Para desmontarla, tengo que dispararla. Presiono aquí, voy a sacar cargador. Presiono esta retenida que está aquí, llevo esta palanquita hacia adelante y ¿qué pasó? ¿Lograron lo de...? ¿En alguna ocasión has pegado un tiro a alguien para salvar y proteger tu propia vida? No, y además creo que no lo haría. Creo, nunca digas, nunca se puede decir, ¿no? Pero pienso que no. Llevo tantos años tan sobresaturado de violencia, o sea, por alguna razón las últimas investigaciones han sido de grupos muy vinculados de una manera u otra a la violencia, que ya me aburre, ya me he quedado saturado de violencia, ¿no? Es que por desgracia forma parte de nuestra sociedad y cada vez más nos hemos insensibilizado mucho con la violencia y está presente en todo. Pero no, cada vez odio más la violencia y no quiero pensar que tuviese que llegar a utilizarla. ¿Cómo haces para llevar una vida medianamente normal y que todo lo que tú has vivido no te afecte? Mira, te voy a contar una anécdota. Y hubo una temporada de mucha tensión, yo suelo ser muy paranoico, pero de especial paranoia, así que se me ocurrió un psicólogo. El problema es que yo no le puedo contar al psicólogo quién soy ni a qué me dedico. Y después de una serie de sesiones, bastante caras, por cierto, y de intentar llevar mis angustias y mis miedos, diciéndole que, bueno, que yo era reportero, que había viajado por países en conflicto, lo cual es real,
que había visto morir que había estado cerca de la muerte de muchas personas, compañeros, durante la investigación del Palestino murieron asesinados o por arma de fuego casi una decena de las personas con las que yo conviví en la infiltración. Es decir, intentaba darle una información lo más cercana a la realidad, pero sin revelar mi identidad. Y después de varias sesiones, a 90 brazos cada una, me diagnosticó estrés postraumático y me recomendó que escribiese un libro para desfogarme y exteriorizar esos miedos. Ya no volví al psicólogo. Operación Princesa comienza en el año 2009. En el año 2009 convergen una serie de operaciones contra la corrupción en España, la trama Gürtel, la Operación Campeón, la Operación Carioca, los casos Rivera Saratoga. En un periodo de meses convergen varios casos. Digamos que ese es el arranque. Lo que yo no podía predecir es que los juicios, toda la información volviese a ponerse de actualidad 2 semanas antes de aparecer el libro. Es una cosa como sorprendente, ¿no? De repente el caso Rivera y Saratoga, que se instruye desde el año 2009, este mismo mes comienza el juicio, igual que el de los Gerangel que asesinaron al notario de Murcia, igual que el protagonista de la Operación Carioca, un proxeneta que es uno de los protagonistas también del libro, sale de la prisión preventiva, de 4 años de prisión preventiva, 6 días antes de que se publique el libro. O sea, es toda una serie de coincidencias sorprendentes. Me imagino que es una buena señal. Es una historia muy curiosa. Cuando yo comencé a crearme ese perfil, una nueva identidad para acercarme al mundo del narcotráfico y de la corrupción, intentaba que fuera un personaje creíble y que pudiese resultar atractivo para mis objetivos en ese mundo, ¿no? Entonces empecé a jugar con el mundo de los moteros, de los bickers, de las bandas de motoristas, lo que me ha permitido documentar muy bien, hasta el mínimo detalle, todas las cosas que se cuentan en Operación Princesa. Y me encontré con el submundo de los clubes de motoristas, especialmente Los Ángeles del Infierno, y todo el entramado de motoclubs, de bickers, de motogroup, de club de monomarca que hay en España, que es tremendo. Además, no existen estadísticas oficiales sobre cuántos son, dónde están, y cómo se organizan. Me parece un tema fascinante. Y en el caso en concreto de Los Ángeles del Infierno, digamos que me encontré con sus negocios, su presencia, la relación que tienen con muchos famosos. En el caso del videoclip de Shakira, por ejemplo, yo recuerdo cuando salió el videoclip Loca, que se rodó en Barcelona por De La Iguana, que es su realizador de cabecera en Barcelona. Hubo un cierto escándalo porque a Shakira se le había multado por ir en moto sin casco. De lo que nadie se dio cuenta, y me parece sorprendente, es que la moto en la que va Shakira lleva en el depósito la calavera alada, que es el símbolo de Los Ángeles del Infierno, tapado con unas pegatinas, en una de las cuales está la palabra ACAP, que es un acrónimo de Al Cop Are Bastard, todos los policías son unos cabrones, que es uno de los lemas de muchos grupos de extrema derecha, extrema izquierda y grupos violentos, ¿no? O sea, me parecía sorprendente que desde un videoclip de Shakira que ha visto millones de personas se pudiese lanzar esa consigna. Pero claro, es que el tipo que lleva la moto en la que va Shakira es Fabián 81, uno de los miembros más importantes del capítulo Nómad de los Gerangels de Barcelona. Todos los motoristas que van alrededor y toda la seguridad de ese videoclip pertenece a Nómads de los Gerangels. Hay personajes además muy conocidos con una cierta repercusión mediática, y ese otro lado del mundo de las bandas de motoristas que no suele ser tan conocido. Entonces me parece un ejemplo bastante gráfico, bastante elocuente, que todo el mundo puede consultar y darse cuenta, y que además Loca es el título de la versión en español. La versión en inglés se titula Gerangel. No se puede decir más claro. Estos son algunos de los elementos de parte de la investigación, en este caso solamente referenciados a los clubes de motoristas, más concretamente a Los Ángeles del Infierno y la calavera alada, que es su símbolo. Hay todo un merchandising de productos que comercializan los mismos capítulos de Los Ángeles del Infierno. Casualmente, a pesar de que toda esta investigación yo la estoy realizando desde el año 2009,
la última operación policial contra los ángeles del infierno, las dos últimas, Gregorio I y Gregorio II, se realizaron precisamente en el 2008 y hasta ahora no había vuelto a ocurrir nada. Y en los últimos 2 meses se lleva a cabo la operación Casablanca, desarticulando el capítulo de los ángeles del infierno en Mallorca con montones de detenciones. Hace solo un par de semanas en Pontevedra 4 ángeles del infierno eran detenidos con 500 kilos de cocaína. Parece que lo hubiese conspirado yo para que el libro fuese tan oportuno, pero no, es algo que ha ocurrido de forma totalmente casual. ¿Es difícil conciliar tu vida personal con esta vida que llevas como investigador? Sería un poco injusto, sobre todo cuando estás en Operación Princesa. Han sido 6 o 7 países, el palestino fueron 13 países, en 6 años, a veces pasando muchos meses. En Venezuela pasé muchos meses, está haciendo muchos meses seguidos, ¿no? Pero dependiendo de la ambición de la investigación, de hasta dónde quieres llegar, pues lógicamente hay que invertir mucho tiempo y mucho dinero. Y no parece muy compatible con una vida personal estable o equilibrada.